Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta hermosa mañana, con el anhelo de venir a un hermoso encuentro con nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque nada cambia nuestras vidas como encontrarnos con Él. Y solamente Dios mismo puede preparar ese escenario, ese momento donde nuestro corazón entre en un contacto íntimo y profundo con Él, donde no sea simplemente lo que hemos oído, sino podamos ser llevados por Dios mismo, como lo expresó Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Él es el único que nos puede llevar en ese camino hermoso. Dice la palabra en Efesios, capítulo número 6. Efesios, capítulo número 6, verso 18. En este capítulo de Efesios se habla acerca de la armadura de Dios. Y cuando se habla de esto, no se está hablando del esfuerzo, de la capacidad y de los recursos naturales del ser humano, sino se habla de todo lo que proviene de la mano de Dios para sostener al hombre. Cuando habla de la armadura, habla de muchas cosas, pero todas provienen de Dios para el ser humano. Habla de la verdad proviene de Dios. Habla de la justicia. ¿De dónde proviene la verdadera justicia? De Dios. Habla del Evangelio. ¿Quién ha provisto el Evangelio? El Evangelio es Cristo. Habla de la fe, es un don de Dios. Habla de la salvación, otro don de Dios. Habla de la palabra, que es Cristo mismo, el mayor tesoro que Dios nos ha dado. O sea que toda la armadura es algo que proviene ¿de quién? Del Señor. Cuando llega al verso 18, dice la palabra: orando en todo tiempo. Aún la oración debe de ser guiada por Dios mismo en nuestro corazón, porque dice la Escritura que como hemos de pedir como conviene, en nuestra debilidad no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿cierto? O sea, Dios mismo es el que nos puede conducir en esa búsqueda y en esa relación de intimidad. Dice acá, verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Y todas las palabras que envuelven este versículo, todas hablan es como de realmente estar totalmente centrado en el Señor. Y dice, y súplica por todos los santos. Pero en el verso 19 aparece una gran necesidad. Y dice el apóstol Pablo: y por mí. Y me parece muy especial que el apóstol Pablo pide que oren ¿por quién? Por él. Pero me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo, en lo que le va a pedir en la oración a la iglesia, él no va a pedir a la iglesia que oren porque a él le vaya bien. Él no va a pedir que oren porque él tenga buena salud. Él no va a pedir que la iglesia ore porque él tenga mercado en su casa o porque tenga bienestar. Él le pide a la iglesia algo específico, que es la necesidad más profunda de nuestro corazón. Y dice, y por mí. ¿Qué pidió al orar? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y Él no está pidiendo ninguna cosa para su bienestar. Él está pidiendo algo que está por encima de todas esas cosas básicas de la vida, y es la necesidad de que nosotros podamos orar para que sea Dios el que traiga de su palabra a nuestro corazón. Porque esto no es de las habilidades del predicador, ni de las destrezas, ni de las capacidades,
ni de la habilidad para expresarse. Una persona puede aprender muchas técnicas. Hoy hay muchas técnicas. Hoy a una persona que va a hablar en público le enseñan técnicas de cómo expresarse, de que hay que cambiar la voz, de que hay que mirar los ojos, de que hay que mirar al público, de que hay que moverse, de que hay que hacer una gran cantidad de cosas. Y puedes aprender todo eso y decir muchas cosas de la Biblia y no haber escuchado a Dios, ni haber expresado a Dios en todo lo que se dijo. Y los que enseñamos la palabra tenemos esta gran necesidad, porque hoy se dicen muchas cosas, pero necesitamos la palabra que viene de Dios. Y Pablo mismo, siendo un hombre al que el Señor había llevado a cosas tan profundas, estaba pidiendo que él necesitaba oración para que Dios le diera de su palabra, para que cuando él hablara, es más, mire lo que dice en el verso 20: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. Pero después dice, como debo hablar. O sea, no es para hablar cualquier cosa de la Biblia, no es para decir cualquier argumento que, aunque parezca bonito y convincente, realmente no provenga de Dios. Y le rogamos con todo el corazón, mis amados, que oremos por cada personita, que Dios le permita que se pueda parar a compartir la palabra, que sea sobre cada uno de nosotros el denuedo de Dios, la sabiduría de Dios, lo que proviene de Dios, porque todo lo que proviene de nosotros mismos solo va a producir muerte a la iglesia, solamente va a producir destrucción, aunque suene bonito, ¿cierto? El Señor dijo, si mis siervos hubieran estado en mi secreto, ¿cierto?, habrían hecho oír a mi pueblo mis palabras, porque habrían escuchado a quién. Y lo único que harían hablar es lo que el Señor les habló, lo que el Señor les enseñó, ¿cierto? Y es lo que nosotros necesitamos con una gran urgencia, las palabras que son enseñadas por Dios mismo, a nuestro corazón y a nuestra vida. Entonces, por favor, no olvide que tiene una tarea en sus oraciones: orar por nosotros, para que al abrir nuestros labios, el Señor nos dé de su palabra, de la que viene de su corazón, de la que nos lleva a su corazón. Vaya entonces conmigo a Jeremías, capítulo número 14. Jeremías, capítulo número 14, versículo número 1. Nosotros tenemos un gran privilegio de vivir en una ciudad que ciertamente tiene un clima muy agradable, y una ciudad que a nivel de Colombia tiene el título de la capital del agua, y que nosotros hemos experimentado momentos de crisis de agua en nuestra ciudad, ¿cierto? No hace muchos años vivimos un tiempo y que muchos podíamos salir a recoger del agua que destilaban las montañas, ¿cierto? Y salíamos, muchas de las montañas de la ciudad, aunque no llegaba agua por la llave, salíamos y recogíamos el agua, porque destilaba de todas partes. Y en cierta manera, viendo esa condición, nosotros podemos decir vivimos en una ciudad privilegiada. El asunto es cuánto cambiaría esta ciudad si cambiara esa condición en ella. Estamos acostumbrados a ver toda esa facilidad que tiene la ciudad, pero ¿qué pasaría si toda esa agua desapareciera de esta ciudad? Y de pronto abriésemos la llave y no hay agua en la llave. Y de pronto vamos a todos los nacimientos que tienen inundada la ciudad y empezáramos a encontrar que todos se secaron, que de ninguno brota agua. Y nos daríamos cuenta que entraríamos en un caos muy profundo. Y nos daríamos cuenta
que no hemos vivido una situación así, donde podemos vivir sin muchos elementos, pero el agua es un alimento esencial en el desarrollo de la vida, tanto en el desarrollo de los alimentos, tanto en el aseo, en todos los aspectos de la vida. Realmente es un caos cuando el agua falta, porque al fin y al cabo, si falta la electricidad, ciertamente pues con el paso de los días nos podríamos acostumbrar a no usar muchos aparatos que habitualmente usamos, y tal vez cambiaría la forma de vida. Pero ¿cuánto cambiaría la forma de vida si faltara el agua? Y no hemos vivido una situación así. ¿Te imaginas que pasaran 2 años así, siquiera 2 años donde no volvió a llover, 2 años donde no hay agua en la llave, 2 años donde te asomas y el río Chinchiná solo son piedras y rocas, donde pasas y lo que era el nacimiento solamente queda el rastro de que por ahí algún día pasó agua, y en tu casa tienes niños llorando de sed y no encuentras agua para darles? En tu casa tienes necesidad de preparar alimentos, pero no hay agua para preparar los alimentos. No hay forma de bañarse, no hay forma de hacer aseo en la casa. Frente a toda esa necesidad, creo que cambiarían las prioridades de todo. Y por una única vez, todos experimentaríamos estar centrados en una misma necesidad, porque todo el mundo tendría un solo pensamiento: necesito agua. ¿Dónde puedo hallarla? Y lo que adquiriría valor en ese momento sería el agua. Todo lo demás perdería valor, porque cada uno lo que tuviera lo tendría dispuesto para poder invertir en agua, si pudiera comprarla y si pudiera dar sus propiedades, ¿cierto? Todo lo que tendría valor dejaría de tener valor para nuestras vidas, ¿cierto? Ya no estaríamos pensando en qué tenis me compro, en qué camisa me compro, sino en que necesito agua. Ya no estaría pensando dónde me dan trabajo, sino necesito agua. Ya no estaría pensando en cómo remodelar mi casa, sino necesito agua. Ya no estaría pensando en que pago arriendo o no pago arriendo, sino en que necesito ¿qué? Agua. Y si no hay agua, morimos. Y yo no sé qué tan cruel y lenta sea ir muriendo de sed. No sé, no lo he leído en alguna parte y mucho menos lo he experimentado, pero no sé qué tan cruel sea para una persona estar muriendo de sed. Dice aquí el capítulo número 14 de Jeremías: el Señor le va a hablar al pueblo de Israel con motivo de una sequía, ¿cierto? Y sequía de agua natural. Y dice el verso 1: palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Y una sequía extrema por las cosas que vamos a ir viendo a continuación. Verso 2 dice: se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles, los que tenían riquezas, los que tenían renombre, enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron, volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. ¿Con qué esperanza mandaban ellos a sus criados? A que fueran a buscar agua. ¿Con cuánta expectativa estaban esperando a los que habían ido a buscar agua? Una necesidad profunda de ese líquido. Y de pronto ver que a lo lejos vienen los criados, y la actitud con la que vienen caminando hace que toda la esperanza se desvanezca
dentro del corazón. Porque esperaba que viniera con algo de agua y viene con una triste noticia. No han sido halladas. Todas las fuentes se han secado. ¿Cuánto cambian las situaciones? ¿Cuándo cambia la vida de una ciudad? Si faltara el agua. Y faltar el agua en las condiciones que estamos leyendo aquí. Dice el verso número 4. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Cuando la tierra empieza a ajarse, cuando está demasiado reseca, cuando está polvorienta, en ese tipo de tierra lo que se siembre, ¿qué produce? Faltar el agua significa también falta de alimento, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas, ¿cierto? ¿Por qué están confusos los que trabajan en el campo? Porque si no llueve, no habrá cosecha. Porque las plantas que estén sembradas se van a secar, se van a marchitar y no van a producir ningún fruto. O sea, que no solamente era sed, también era hambre en la condición. Y uno empieza a mirar ese panorama en el que estaban viviendo y es un panorama muy difícil. ¿Habremos enfrentado nosotros en lo que llevamos de vida algún panorama así? No. Aquí de pronto ha habido momentos del fenómeno del Niño, pero no hemos vivido escasez de agua en esta dimensión que estamos leyendo acá. Verso número 5. Se produce un cambio en el comportamiento de los animales a causa del agua. La Biblia habla de dos tipos de animales. La Biblia, por ejemplo, habla de la avestruz y habla de la avestruz como uno de los animales que abandona sus crías. O sea, así está en buenas condiciones, el avestruz es un animal que abandona sus crías. Por ahí hay un versículo en la Biblia que dice que llegó al colmo la maldad de los hombres, que empezaron a comportarse como la avestruz, abandonar a sus crías. Pero uno de los animales que se considera más fiel en el cuidado de sus crías son las ciervas o los ciervos. Y dice acá, verso número 5, aún las ciervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierro. O sea, ellas realmente dan su vida por las crías, pero la condición estaba tan crítica que para ellas era mejor que abandonarlas. ¿Cuánta esperanza había? ¿Cuánta esperanza había? ¿Cuánta tristeza si todo lo que se veía simplemente tenía un profundo olor a muerte? Dice el verso número 6, y los asnos monteses se ponían en las alturas. Mire cómo los animales cambiaron sus hábitos. Los asnos monteses se ponían en las alturas y aspiraban el viento como los chacales. Los chacales son lobos. ¿Cuándo ha visto un asno que se suba a lo alto de las montañas a levantar el hocico y tal vez aullar? Porque dice que se levantaban hasta lo más alto a aspirar el viento con un deseo, sentir dónde se percibía el más mínimo olor a agua o a hierba para comida. Y dice acá, sus ojos se ofuscaron porque no había. ¿Se imagina el desespero de esos asnos allá en ese alto, tratando de percibir donde había algo, y al no sentir ningún olor, eso significaba perecer, morir? Qué condición tan tremenda la que viene hasta aquí. Y uno ve toda esta situación tan tremenda
Y cualquiera de nosotros pudiera ver que aquí se necesita una intervención del Señor. Ya hemos visto que las sequías en muchos casos fueron ordenadas por Dios. En los tiempos de acá fue el Señor el que cerró los cielos para que durante 3 años y medio no lloviera sobre la tierra. Y fue el Señor el que volvió a abrir los cielos, ¿cierto? El Señor fue el que le indicó a Elías que orara para que él abriera los cielos, pero Dios era el que había determinado cuando iba a abrir nuevamente los cielos. Así que todo esto nos deja ver es una gran necesidad de una intervención ¿de quién? Del Señor. Y ellos empiezan, como tiene la costumbre Israel, por allá el Salmo 78 narra como los altibajos de Israel, ¿cierto? Dice que el Señor les daba y apenas estaban bien se olvidaban de Dios, y apenas les hacía pasar hambre, dice, solícitos se volvían en buscarle, y apenas volvía el Señor y los bendecía, volvían y se olvidaban de Dios, y apenas el Señor volvía y les pasaba a hacer pasar hambre, volvían otra vez solícitos en buscarle, mantenían como en una ruleta. Y aquí dice el verso 7, empiezan entonces ellos a clamar ¿a quién? Aquel al que siempre le han clamado y siempre ha respondido a tiempo sus solicitudes, por su misericordia. Y dice el verso 7, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. ¿Qué están reconociendo? Ellos, ¿en qué condición están? ¿En qué condición está su corazón? Las iniquidades hablan de las cosas que hay en el corazón. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede? Están haciendo una oración donde están buscando la ayuda del Señor, pero a su vez están manifestando su desprecio al Señor. Le están diciendo, Señor, te estás comportando como uno que no tiene el poder para sacarnos de esta situación. Léalo ahí conmigo otra vez. Versículo número 9. Porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Señor, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Y frente a esa situación tan tremenda que estaban viviendo, ellos empezaron a clamar ¿a quién? A clamar al Señor. ¿A qué ha estado acostumbrado a Israel? A que en esas situaciones críticas se volvía y clamaba al Señor, y el Señor se acercaba a ellos y les respondía. Pero resulta que aquí se van a llevar una gran sorpresa, y la gran sorpresa es que el Señor dice, esta vez no le responderé. Y yo pregunto, el único que podía cambiar toda esa situación, y dice, y esta vez no, ¿qué? No les responderé. Y no les responderé, porque el Señor empieza a decirles, porque ustedes están muy interesados en que los saque de la situación que están pasando, pero ustedes no tienen interés en volverse a quién, en volverse a mí. Están clamando a mí porque están sufriendo, porque están muriendo, porque todo está perdiendo valor, ¿sí o no? ¿Cuánto en una sequía de esas, cuánto puede valer una casa que valía millones? No queda valiendo nada. Todo perdió, todo pierde su valor, ¿cierto? Porque ¿de qué le sirve una casa si estoy muriendo de sed? ¿De qué le sirve? Absolutamente de nada. Pero dice el Señor, verso número 10, así ha dicho el Señor acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar
y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, el Señor no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. El Señor dice, esta vez no les responderé, no les responderé. Y empieza a decirles, porque ha habido una actitud muy perseverante en su corazón. Y cuando hablamos de la actitud de bajar, aún muy en este tiempo todavía se utiliza esa palabra. Uno no llega a la casa y ve que su hijo ordenó su cuarto, organizó la cocina y tiene todo súper limpio, y usted no le llega y le dice, uy, como tiene todo de bonito, qué vago. ¿Cierto? Que la expresión vago no es por hacer, sino precisamente por todo lo contrario, porque necesariamente sabe que hay que hacer, pero no está dispuesto a qué, no está dispuesto a hacerlo. ¿Y a qué se dedicó Israel? ¿Cuál se convirtió su deleite? Dice, se deleitaron en vagar. Y en el diccionario español normal dice la palabra vagar, andar errante y sin rumbo, libre y sin el orden esperado, sin una finalidad ni un destino determinado, estar ocioso, andar por varios sitios sin hallar lo que se busca. Y también compañeras de esta palabra vagar son la palabra fallar y equivocarse. Entonces, ¿a qué se había dedicado Israel? ¿A qué le estaba apuntando? ¿En qué se había equivocado? ¿En qué había errado en su camino? ¿En buscar a quién? En buscar al Señor. Lo buscaban para que Dios lo sacara de las situaciones. Y a veces uno mira, siempre uno se asombra al mirar la palabra de cómo siempre está más actualizada que el más moderno de los equipos que se pueda tener en este tiempo. Muy actualizada. Porque pareciera que esta es la historia que se ha repetido una y otra vez. El ser humano interesado en que el Dios de los cielos lo saque de las adversidades, en que lo saque de las dificultades, en que lo saque de los problemas, pero solamente su interés no pasa de ser eso. Y eso es un interés muy superficial, porque así como recibe, así de rápido se va y abandona ¿a quién? Abandona al Señor, abandona a Dios. Vamos ahora cantando una canción que dice, vengo a adorar. Y cuando uno pregunta a la gente, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? Mucha gente responde, cantar canciones. Esta mañana adoré al Señor porque canté canciones en la iglesia. Y cuando nosotros empezamos a mirar, resulta que la adoración no tiene que ver con disfrutar la música, aunque sea bonita y aunque sea muy agradable el canto. La adoración no tiene que ver con disfrutar ni siquiera el mensaje, porque hay gente que disfruta de las predicaciones, pero jamás ha disfrutado de Dios. La adoración tiene que ver con disfrutar de Dios, porque no van a haber cambios profundos en nuestra vida si tú disfrutas de la música. Usted sale y dice, ¡qué alabanza! ¡Qué alabanza! Sí, hay gente que en la alabanza siente frío, calor, que se le paró el pelo, que le pasó un corrientazo de aquí abajo, y salieron y siguen siendo los mismos de siempre. ¿Sí o no? Eso se llaman emociones. Eso se llaman emociones. Y las emociones no producen el más mínimo cambio dentro de nuestro corazón. El anhelo del rey David cuando clamaba al Señor decía, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días, pero dijo, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de su santidad. ¿Sí? De su santidad. ¿De qué se trata adorar? De contemplarlo a quién. De contemplarlo a Él.
Por eso realmente todo lo demás termina siendo emocional. Si usted llegó muy contento a cantarle al Señor, porque Dios le dio cosas esta semana, eso no se llama adoración. Porque así como vino esta semana contento a cantar porque todo le salió bien, dentro de 8 días, si le salió todo mal, llegó sin ganas de cantar. ¿Y por qué llegó así? Porque a usted lo mueve lo que le pasa, no ver al Señor. Y lo que debe provocar en nosotros ese caer rendidos a los pies es quién es Él. Ese ser hermoso y sublime, indescriptible por medio de palabras humanas. Las palabras más excelsas de los seres humanos son demasiado cortas para expresar cuán hermoso es el Señor. Pero la adoración se trata ¿de qué? De eso. Es de disfrutar ¿a quién? De disfrutar al Señor. De disfrutar al Señor. Y entonces ese disfrutar al Señor, en la medida que Dios nos va conduciendo por ese camino, se va desligando de las cosas externas. Se va desligando. Porque nosotros nos vamos acostumbrando a lo externo y de eso depende nuestra adoración ¿a quién? Al Señor. Se va desligando. Porque habrá un momento donde llegues a la iglesia y ese día no hay quien cante ni quien toque. Y ese día pusieron una canción en un CD. Entonces ese día usted está ahí desanimado porque no, la iglesia como era de bonita y ahora para cantar con un CD. ¿Sí o no? ¿Por qué se produjo ese desánimo en su corazón? Sencillo, porque perdió de vista que es que la razón de la adoración es ¿quién? Él. No de qué forma se hace la música, no si la música la hacen los que cantan, si los que cantan cantan muy bien, sino quién es Él. Y eso lo cambia ¿qué? Absolutamente todo. ¿En qué se deleitó el pueblo de Israel? En vagar. ¿Qué buscaban? ¿Dónde tenían su mirada? ¿Dónde tenían puesto su corazón? Por lo tanto el Señor dijo, no les voy a ¿qué? A responder. Y aparece en el verso número 11 un clamor. Empieza el profeta a clamar delante del Señor por ese pueblo. A clamar. Porque el Señor tenga misericordia de ese pueblo. Pero mire lo que dice el Señor en el verso 11. Me dijo el Señor, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Era en serio que el Señor no quería responderles? ¿Están en una situación grave? ¿En esa sequía? Y ahora se encuentran con que el Señor dice, es que ustedes no han tomado en serio y no han entendido en su corazón qué es lo que yo estoy buscando. No pierda este Jeremías, que ya vamos a volver otra vez aquí. Vaya conmigo a Isaías, por favor. Capítulo número 1, versículo número 10. Isaías, capítulo número 1, verso número 10. Uno, 10. Y esta palabra, como la expresa aquí Isaías, es muy fuerte. Porque esta es una palabra donde el Señor le está hablando a su pueblo, pero miren la condición que lo está viendo. Porque a Él no le dice ahí mi pueblo, sino que lo mira y le dice príncipes de Sodoma. Oír la palabra del Señor, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Dónde estaba el corazón de ese pueblo? ¿Dónde estaba el corazón de ese pueblo? Verso 11. Y mire que le está hablando es al pueblo que venía a adorar al Señor, porque dice,
¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Recuerde que el incienso, allá en Apocalipsis, el Señor dijo que eran las oraciones de los santos. ¿Sí o no? ¿Qué dijo el Señor acá? El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Allá afuera, donde más se aprende a ser hipócrita es en el mundo. Porque en el mundo se enseña a aparentar lo que no se es. Y la gente vive así. En el mundo se aparenta. Una persona que viene de violar a un niño puede entrar en una conversación con usted. Y su apariencia es tan de ser tan buena persona que si alguien viene y le dice, ese es un violador, usted lo mira y lo piensa. Y se le hace difícil aceptar eso en su corazón, porque la apariencia que se ve en esa persona lo hace ver tan bien que realmente oculta todo lo que hay dentro de su corazón y dentro de su vida. Y así vive el mundo. La pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que estamos tomando el pueblo de Dios? Que venimos a la iglesia a aparentar que estamos bien con el Señor. Porque ¿qué estaba haciendo lo que leemos aquí en Isaías? Un pueblo que está aparentando. Y está aparentando porque está lleno de sacrificios. Está dando ofrendas. Todas las ordenanzas de Dios las está haciendo. Todas las fiestas que Dios ordenó las está celebrando. Y el Señor los mira y le dice: no puedo sufrir más esto. O sea, esto no me agrada. Porque ¿sabe cuál es el lugar donde debiéramos ser más sinceros y mostrarnos realmente como somos? La iglesia. Pero salimos de tener un mundo de apariencia allá afuera para venirnos a esconder de otro mundo de apariencia religioso. Aparentar aquí que estoy bien, que no estoy adulterando, que no estoy fornicando, que no estoy mintiendo, que no estoy haciendo nada. Y muchas veces aparentar que sí tengo una relación verdadera con quién. ¿Sí, no? Los fariseos de la época del Señor vivían en esa tónica, ¿cierto? Ellos se paraban y con voz en alto y erguidos decían: ayunamos 2 veces por semana, damos diezmos de todo. Eran como tan meticulosos que había una mantica que se llamaba eneldo y le contaban las hojas para sacar el 10% de las hojas que fueran altas. ¿Sí o no? Uno pudiera ver a esa persona y decir: wow, qué celo por el Señor. Y cuando se paran delante del Señor, el Señor usa la expresión: ustedes son como sepulcros blanqueados por fuera, se ven hermosos, lápida de mármol decorada con letra cursiva, buenos floreros, flores frescas, pero quite esa lápida y que hay dentro de ese corazón y que hay dentro de esa vida, ¿cierto?
Pero cuán experto se puede volver el pueblo de Dios en montar lápidas dentro de su vida. Lápidas para verse bien en su condición, para verse bien en su estado y contento simplemente porque yo ya le canté al Señor. Eso es lo que está buscando Dios. ¿Será que Dios está buscando quién le cante? ¿Está buscando Dios quien ocupe la silla en una reunión? En una iglesia. ¿Está buscando Dios quien haga el hábito de todos los domingos reunirse? ¿Eso es lo que está buscando Dios? No. Él ha dicho, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que está buscando el Señor. Y todos ellos aquí, dice el verso número 15 ahí en Isaías, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Vuelva ahí conmigo a Jeremías, por favor, 14. Jeremías, en el capítulo número 14. ¿Cómo está la situación de ese pueblo? Tremenda. Se dispusieron a orar, a clamar, a ofrecer sacrificios. Y el Señor dijo, no los aceptaré. En el verso 13 sale el profeta Jeremías a la defensiva del pueblo otra vez. Del pueblo. El asunto es que los seres humanos apenas podemos ver lo que se ve por fuera de los demás seres humanos, a no ser que Dios nos dé discernimiento de en qué estado puede estar el corazón de la otra de la otra persona. No sé cómo se presentarán esas reuniones, que tal vez el profeta Jeremías aquí levanta un clamor y dice, ay, verso 13, y yo dije, Señor, he aquí que los profetas le dicen, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Entonces Jeremías ahora se para delante del Señor y le dice, Señor, pero es que el problema no es el pueblo, el problema es los que dirigen al pueblo. Y entonces uno mira en este tiempo y uno dice, claro, ese es el problema. El problema es que hoy hay mucha gente hablando cosas extrañas y desvían al pueblo del Señor. Y dicen cosas, y el asunto es que como a nosotros nos deslumbra cualquier manifestación de poder sobrenatural. Lo que olvidamos es que la palabra dice en Tesalonicenses, sino que ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Y ese ministerio dice que se va a manifestar con señales, prodigios y milagros mentirosos. O sea, tendrá manifestaciones ¿qué? Sobrenaturales, ¿cierto? Y entonces decimos, no, la culpa es entonces de las personas que predican. Entonces el Señor le da una respuesta a Jeremías, verso 14 dice, me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizo. Una vez el Señor habló muy fuerte a mi corazón con esto. Fuimos a la asociación de pastores porque habían traído unos profetas y decían cosas ahí tremendas. Particularmente ese día fui con otro pastor que se llama Juan Carlos Cardona. Entonces los dos fuimos y había muchos pastores allí. Particularmente ese profeta tenía particularidades para
ejercer su oficio. Y era que al lado tenía un trompetista. Entonces el trompetista empezaba a sonar la trompeta y cuando terminaba el otro señor empezaba a profetizar. Y entonces ahí estaban todos los pastores y nos hicieron poner una fila ahí larguísima de allá acá, pero el pastor Juan Carlos y yo quedamos de últimos en la fila. Y entonces empezaron a profetizar de allá para acá y se demoraban por ahí ya 15 o 20 minutos profetizándole a cada pastor, diciéndole pues todas las grandezas que Dios le iba a dar, cómo iban a crecer sus iglesias, cómo iban a crecer sus ministerios, profetizándole cómo muchos iban a ser llamados apóstoles y todo eso. Y los dos estábamos acá con mucha expectativa de qué nos iba a decir el Señor a nosotros. Es más, un momento donde los dos nos miramos y dijimos, el mejor vino es el para el final, y los dos éramos los últimos. Que la llevamos por ahí, eso empezó como a las 10 de la mañana, eran por ahí las 3 de la tarde y todavía no llegaban de nosotros, pero nosotros ahí con la expectativa de qué nos va a decir el Señor. Llegaron, se demoraron como 20 minutos con el que estaba antes de mí, y cuando llegaron a donde estaba el pastor Juan Carlos y yo, el predicador puso las manos sobre la cabeza de nosotros así y dijo, Señor, bendice a estos dos jóvenes, amén, y se fue. Y se fue. Crean, nosotros nos queríamos poner a llorar ahí. Y salimos de ahí, nos sentamos en una cafetería y duramos por ahí media hora sentados, mirándonos a la cara y no hablábamos. No hablábamos los dos. En una tristeza, porque nosotros estábamos esperando todo eso que le dijeron a todos los pastores, que también nos lo dijeran a nosotros, a ver qué tan grande era el ministerio que Dios nos había dado. Ya después, orando, entendimos que Dios nos había guardado el corazón, porque entendimos que todo eso que se estaba ofreciendo ahí no provenía de Dios, que se estaba cumpliendo esto que dice acá, ¿cierto? Y eso que en un momento produjo una decepción tan profunda, porque usted no sabe con cuánta tristeza salimos nosotros de allá, con mucha sinceridad. Salimos como decepcionados de que Dios le hablara a todos y no nos hubiera hablado a nosotros. Sí, con tanta expectativa que estábamos esperando. Pero nos dimos cuenta que Dios no nos habló a nosotros porque no era Dios el que estaba hablando. Que no era Dios el que estaba hablando. Aquí dice, me dijo el verso 14, entonces el Señor, falsamente profetizan, los profetas en mi nombre no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Cierto? Y muchas veces todas esas profecías formaron unas rebeliones dentro de las iglesias, porque muchas veces a ese que se le dijo que Dios le había dado un ministerio aún más grande que el del pastor que estaba ahí, al otro día se levantó mirando al pastor por debajo del hombro. No olvide que ayer me profetizaron y yo voy a estar por encima de usted. Y empezó a formarse una rebelión. Te pregunto, ¿todo lo que forma rebelión proviene de Dios? No proviene de Dios, ¿cierto? Pero a veces, como todas esas cosas, inflan el corazón, inflan los deseos de nosotros, ¿cierto? Ilusionan nuestros pensamientos. Entonces muchas veces terminamos escuchando lo que Dios no ha hablado. ¿A quién estaba escuchando el pueblo? A ellos. Y el Señor les dice, yo no les he hablado. Y están hablando de visiones, que Dios me dio una visión y yo no les he hablado. Están hablando, son visiones de su propio corazón. Dice acá, verso 15. Por tanto, así ha dicho el Señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos. Entonces empieza el Señor. Primero ya le dijo al pueblo que no le iba a responder. Ya le dijo a Jeremías, no ore por este pueblo para que le vaya bien. Jeremías dice, el problema son los profetas, y ahora el Señor dice, sí, los profetas han hecho mal, pero yo voy a arreglar cuentas con ellos. Yo no les voy a pasar por alto eso, pero siga leyendo. Verso 16.
Y el pueblo a quien profetiza será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su... ¿Qué había en el pueblo? ¿Qué había en el pueblo? Maldad. Entonces el Señor le estaba diciendo, la excusa no son los profetas. Ellos les gusta escuchar a esos profetas porque eso es lo que ellos quieren oír dentro de su corazón. Como es lo que quieren oír, por eso los escuchan. Pero lo que hay en su corazón es ¿qué? Lo que hay en su corazón es ¿qué? Es maldad. Es maldad. Les dirás, verso 17, pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campamento, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Y ahora el Señor dice, todos estaban yendo en la misma dirección. Ya habíamos leído antes que el pueblo se había deleitado en vagar. ¿Y ahora en qué se había deleitado también el sacerdote y el profeta? En hacer exactamente ¿qué? Exactamente lo mismo. Entonces estamos ante una situación bien tremenda. ¿Cómo enfrentar esa sequía tan fuerte si el que nos podía ayudar está en contra? Tremendo, ¿cierto? Vaya conmigo a Amós, por favor. Amós, capítulo número 8, versículo número 11. Amós, nosotros podemos mirar lo natural y decir, no, pero pues no está pasando como tanto así. Pero nosotros, aunque en lo físico no lo estamos viviendo, en lo espiritual sí estamos viviendo la sequía más fuerte de la historia. La sequía más fuerte de la historia. Dice 8:11: he aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de qué, sino de oír ¿qué? La palabra de ¿quién? La palabra de el Señor, ¿cierto? Y mire, dice el verso 12: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra del Señor. Sequía. Sequía. Porque hemos hablado de que este es un tiempo donde hay mucha predicación, enseñanza a borbotones. Pero cuando vamos a buscar palabra del Señor, no hay. Y es bien particular que una de las causas por las que puede morir una persona que naufragó en el océano estando rodeada de millones de agua es que muera de sed. ¿Quién tremendo? Rodeada de millones de agua, porque no hay tanta agua como la que hay en el mar. Y esa persona en medio del mar, muriendo ¿de qué? Porque el agua que hay no sirve para beber. No sirve para beber. No sirve para beber. Porque hoy estamos en la cultura de cómprelo todo hecho. Porque ya no queremos tomarnos el trabajo de preparar.
de untarnos, porque hoy es preferible, es más, muchas de las jovencitas que hoy piensan en formar un hogar, ellas no están pensando en aprender a cocinar, ellas están pensando en cómo tener un directorio de domicilios pegado a su nevera, cómo llamar, ¿sí o no? Porque yo quiero comer pero no me quiero untar. ¿Y sabe cuál es el problema de cuando nosotros comemos? Que si nosotros pudiéramos entrar a la cocina de muchos restaurantes que hayamos visitado y viéramos la asepsia, la higiene y la forma en que se preparan los alimentos, usted jamás volvería a ese restaurante. Porque usted ve afuera cómo está servido el plato de bonito. Lo que usted no sabe es cuántas técnicas tienen los de la cocina para hacer que una carne que está podrida le sepa rico. Usted no sabe. Hay aliños y determinadas cosas que le echan a una carne que estaba hedionda y a usted le sale y le huele y le sabe rico. Si usted hubiera visto cómo estaba esa carne de hedionda cuando la fueron a preparar, jamás se la hubiera comido. Así le huele espectacular. ¿Cierto o no es cierto? No volvería por allá, no volvería a entrar, ¿sí? Pero no nos comemos todo porque no nos damos cuenta cómo se preparó. No nos damos cuenta, ¿cierto? Hay gente, nosotros tuvimos la oportunidad en un tiempo de vender en una quesera que tuvimos queso costeño. Y si usted quiere saber lo más puerco que hay es eso. Una vez fuimos a una bodega y estaban todos esos bloques de queso ahí y encima de ese queso se orinaban los perros y dormían encima de ese queso costeño. ¿Sí? No volvimos a comer buñuelos después de saber todo eso. Pero cuando usted se come el buñuelo, usted no sabe de dónde vinieron todos esos ingredientes. No saben. Y lo que nos parece como tan sencillo y tan simple está produciendo mucha muerte en el corazón del pueblo y de la iglesia. Porque la iglesia no mira con qué espíritu se está predicando la palabra, sino mira es lo que se dice, no cómo fue preparado, de dónde viene, de dónde salió, de qué nació. Simplemente con que tenga el nombre de Dios es suficiente. Y recuerden, hay restaurantes que hacen que la carne podrida le sepa delicioso. Le sepa delicioso. Amén. ¿Sí? Crea. ¿Usted cómo cree que hace un restaurante para tener cantidad de platos a la carta? Y se lo puedo decir con convicción, porque he trabajado en partes haciendo costos y me tocaba mirar el inventario de la cocina. Y hay gente que dice, ay, yo no como nada trasnochado, me hace daño. Y crea, a usted en un restaurante le sirven sopa de hace 30 días. Hacían en un restaurante, escuche, en un restaurante fino, hacían una marmita así de grande donde se hacían 500 sopas. Esas sopas las empacaban en bolsitas, porción de sopa, las sellaban y las ponían al congelador. Cuando alguien llegaba, ahí, que yo quiero una sopa de tal, van y buscan la sopa de tal, la sacan de la bolsa, la meten ahí, la sazonan y la arreglan, y a usted le sale y dice, acabada de preparar, ¿sí? ¿Que esta no me hace daño? ¿Sí? Y llevaba 30 días allá embolsada en el congelador. El asunto, ¿sí o no?, es por la noche cuando le empieza a dar dolor de barriga, soltura, a estar inflado, y empieza usted a decir, ¿qué le eché la culpa? ¿A qué le echo la culpa? ¿A qué le echo la culpa? ¿Qué fue lo que me comí que me hizo daño? Pero ¿cuántas veces hemos comido cosas que el cuerpo las asimiló y las pasó así y no le hicieron daño? El asunto es
que en la vida espiritual todo lo que no provenga de Dios nos hace daño. Nos hace daño. Pero el asunto es, la iglesia se come todo lo que le dé. No importa, no analiza. Cuando se habla de un espíritu diferente en Josué y Caleb, el Señor dice, ellos tuvieron un espíritu diferente, pero dice, ¿para qué? Dice, para buscarme a mí. Para buscarme a mí. O sea que ese espíritu que se percibía en ellos era el espíritu de alguien que estaba buscando. ¿A quién? Buscando al Señor. ¿Cierto? Entonces, ¿con qué espíritu recibimos muchas cosas? Porque hoy escasea la palabra de ¿quién? De Dios. Estamos muriendo de sed en medio de un mar de predicaciones. Porque cuando vamos a mirar qué se puede beber, no hay agua. No hay agua para beber. Vendrán días donde enviaré sobre la tierra ¿qué? Hambre y sed. Pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de la palabra de ¿quién? De Dios. De la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, vaya conmigo allí. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, verso número 3. Y está hablando el Señor por medio del apóstol Pablo a Timoteo y le está aconsejando acerca de la necesidad de enseñar acerca de Dios. Le dice que encarecidamente se dedique en tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que exhorte. Y cuando llega al verso número 3, dice ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿cierto? Sino que teniendo que, mire, hoy la gente anda con deseos de qué nuevo puede oír, o sea, qué nuevo, qué hay nuevo. ¿Quién dice algo nuevo para que eso le atrape el corazón? Algo novedoso dentro de la iglesia, ¿sí o no? Porque se va perdiendo de vista cuál es la razón para reunirnos, ¿cierto? Miren que cuando nosotros muchas veces estamos pensando en qué nos entretiene y no en qué nos lleva a rendir el corazón, ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Porque nosotros siempre que pensamos en alguna actividad que se va a hacer, estamos pensando es ¿qué se va a hacer en la actividad? ¿Qué se va a hacer? O sea, ¿con qué me va a entretener? ¿Con qué me va a entretener? Vigilia este fin de semana. Pastor, ¿y qué es lo que vamos a hacer en la vigilia? O sea, ¿con qué me va a entretener? A ver si no me da sueño. A ver si no me le duermo. A ver si me dan ganas de venir. ¿Cierto? Pues porque si no, qué arte era esto. Porque perdemos de vista al Señor. Porque crean, si venimos a buscar al Señor y Él es nuestro deleite, aunque no se haga nada, es el momento más estelar para nuestras vidas. Pero como no estamos viendo al Señor, necesito un entretenimiento. Necesito que me entretenga. Pero solo pasa en relación con Dios. Porque en relación con las demás cosas no. En relación con las demás cosas no. ¿Sí o no? Uno ve ahora los desfiles tan tremendos para la gente salir a saludar al Papa. ¿Sí? Y la gente desde la noche anterior, una reunión que es mañana a las 10 de la mañana y desde las 4 de la tarde ya estoy plantado aquí esperando al día de mañana. Y me voy preparado con bolsas, con saco, porque yo tengo que ocupar un puesto. ¿Y con qué lo entretuvieron? Si le hicieron la misma misa de siempre, que ya uno se la sabe hasta de memoria. No necesitaron entretenerlo con nada. Pero la iglesia de hoy en día está preguntando, ¿y qué más hay? Comezón de oír, o sea, ¿qué me ofrecen? ¿Cuál es la oferta del día? ¿Cuál es la promoción que van a poner dentro de la iglesia? En la iglesia no hay promociones, no hay ofertas. La iglesia es solo Cristo. Amén. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias son deseos, ¿sí o no? Entonces se reúne el que le gusta la plata, con al otro el que le gusta la plata, con al otro que le gusta el poder, y hacemos un congreso entre los tres, ¿sí o no? De cómo enriquecerse y tener poder. Se reúnen, ¿sí o no? Y viene el pueblo y dice, claro, como eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo anhelo, y sale feliz con la comida chatarra que le sirvieron, que lo único que está haciendo es enfermarle, a cualquier momento le da un infarto en el corazón. Números capítulo 11, versículo número 6. Números capítulo número 11, verso 6. De acuerdo a los comentarios bíblicos, se dice que esto del capítulo 11 aconteció un año después de que el Señor había empezado a darles maná al pueblo de Israel. Hace poquito estudiamos un poquito acerca de esto, de cómo el maná había sido dado por Dios para darse a conocer a su pueblo. Pero en el verso número 6, ¿sí?, llega el momento donde ellos dicen, queremos algo nuevo, algo que nos emocione, algo que nos anime, algo que nos despierte el anhelo. Porque dice en el verso 6, pues ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Cuál era su actitud? ¿Quién es el maná? O sea, yo venía con otras expectativas, no que me hablen solo de Cristo. Cristo, 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 Cristo. No hay otra cosita que le agreguen a eso. Porque mi alma se seca. Fue lo que ellos dijeron. Ese maná tenía todos los ingredientes para que no les faltara ¿qué? Nada. Es más, el único alimento que sacia es el maná que Dios dio. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí come no tendrá hambre, y el que de mí bebe no tendrá sed. Es el único alimento que sacia. Pero ellos miraron ese alimento y dijeron, y vea, comiendo maná se me secó el alma. Yo le pregunto, ¿de verdad se le puede secar el alma a alguien que está alimentándose de Cristo? ¿Se le puede secar? No, no se le puede secar. Pero así veían ellos el maná. No era atractivo. ¿Para quién? Para sus corazones. ¿Qué pidieron? Carne. Queremos carne. Y las ollas que comíamos allá, las cebollas, los puerros, los aliños. Y recuerden, los aliños se los comían eran los egipcios. Ellos no tenían aliños para su carne. Pero le pidieron carne al Señor y el Señor se las concedió. Y mire lo que dice el verso número 32, tremendo. ¿Qué dijeron del maná? No tenemos sino este maná. Lo vieron como sin gracia, como sin atractivo. Pero cuando se le sirvió carne, dice el verso 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. ¡Ay, qué tremendo! Que no se lee del pueblo de Israel que duró todo el día, toda la noche y todo el día siguiente buscando a Dios. Pero cuando les dio carne, se duraron todo el día, no durmieron en la noche, no les dio sueño y llevan todo el día siguiente recolectando carne. Y no dice que se sientan cansados, no dice que solo recogiendo carne, no hay con qué entretenernos, no. Para eso sí tuvieron toda la disposición. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo
¿Cuáles eran los anhelos de ese pueblo? ¿En qué se esforzaron? ¿En qué sí se entregaron? ¿A qué sí dedicaron su corazón? Vaya conmigo a Juan, capítulo número 6. Juan, capítulo número 6, versículo número 2. Juan, capítulo número 6, verso 2. Y miren, damos desde el verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía ¿a quién estaba siguiendo esa gran multitud? A Jesús. La pregunta es, ¿por qué le seguían? Porque reconocían que era Jesús, que era la provisión de Dios para sus vidas, que era el alimento del Señor para sus corazones, que era la vida provista de Dios. No, ahí dice, porque veían las señales que hacían los enfermos, por eso le estaban siguiendo, por las señales que veía hacer. ¿En dónde? En los enfermos. Más adelante el Señor tiene una gran bondad con ellos y los alimenta de una manera sobrenatural. Con 5 panes y 2 peces alimenta a una multitud que solo eran 5,000 hombres, más mujeres y niños. Comieron todos, se saciaron. El Señor mandó recoger lo que sobraba y recogieron 12 cestas llenas de las sobras. Como el Señor multiplicó de una manera sobrenatural y les alimentó. Un segundo motivo por el que ellos querían seguir a Jesús. Qué bueno tener quien nos haga milagros y quien nos dé mercado. Que así pensamos. Sí. Qué bueno. Entonces seguían a Jesús porque identificaban que Jesús iba a ser el anhelo de sus corazones. No. Es más, dice que empezaron a seguir al Señor y a buscarlo hasta que al otro día lo hallaron. Y dice ahí a la vueltica en el capítulo número 6, en el verso número 25, lo buscaron. Y hallándole al otro día, al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Parecía un encuentro emocionante, una alegría preciosa. Pero el Señor no está mirando lo de afuera. El Señor les está haciendo una lectura del corazón. ¿Por qué llegaron con tanto entusiasmo y con cuánto ánimo? Le respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. O sea, lo que les motivó a buscarme es que han visto los milagros en los enfermos y la multiplicación del pan. Por eso me están buscando. Y se esforzaron en eso. Porque mire, me han estado buscando hasta que me encontraron. Porque comieron y sé. Y entonces el Señor le dice: miren, ¿en qué se tienen que esforzar? Dice el verso siguiente: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna. ¿Sí o no? O sea, si corren a buscar al Señor para milagros y dinero, pero no lo buscan a Él. Es más, el Señor dice: vosotros escudriñáis las Escrituras porque les parece que ellas dan testimonio de mí y no quieren venir a mí. Fue lo que el Señor les dijo. Y no quieren venir a mí. ¿Por qué estaban buscando al Señor? ¿Cuánta gente está buscando a Dios por las mismas razones en este tiempo? Por las mismas razones. Y está bien, llegamos con esa necesidad, pero Dios va direccionando nuestros corazones. El asunto es cuántos se quedaron ahí, o cuántas veces nos quedamos ahí, solo buscando la añadidura. Cuando el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será ¿qué? Añadido. Entonces, verso 28, le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire el desprecio. Ellos, en lugar de darse cuenta de lo que el Señor les está hablando, mire cómo está su corazón. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos milagros para sanar a los enfermos y para multiplicar el pan? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica
las obras de Dios, ¿cierto? Porque si pues usted no lo va a multiplicar, entonces ¿cómo lo hacemos nosotros? Respondió Jesús y le dijo, mira, la sabiduría del Señor como siempre responde con esa sabiduría frente a los retos que muchas veces el hombre le hace. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿cuántas cosas han visto? ¿Por qué estaban siguiendo a Jesús? Y cuando el Señor les dice eso, le dice, ¿y entonces cuál es la señal que nos muestra? Y mire el corazón tan necio del ser humano. Ellos quieren hacerle sentir a Jesús que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces es una chichipatada, comparando cómo Dios les dio maná. Mire lo que dice ahí. Entonces dije, verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra que creáis en el que Dios ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y le dicen de una vez, mire, nuestros padres comieron el maná en el desierto y eran 3 millones y usted aquí apenas le dio de comer a 5,000. Entonces, ¿qué milagro va a hacer? Porque ese milagro de los 5,000 comparado con los de los 3 millones no es como señal suficiente. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y qué hermoso, nuevamente Jesús con esa sencillez para llegar a sus corazones. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Sí o no? ¿En qué están pensando ellos? ¿Sí o no? ¿Cuántos vienen y están pensando que el pan que necesitan es un mejor trabajo? Que el pan que necesita es salir de las deudas, que el pan que necesita es lograr muchas cosas. Y cuando el Señor les dice, yo soy el pan de vida, dice, sí, pero ¿y el resto? ¿Y el resto? El resto. Preferir alguna otra cosa por encima de Cristo es la esencia misma del pecado. Ellos estaban prefiriendo cualquier cantidad de cosas por encima de ¿quién? Danos de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Qué? Si a la iglesia se le ofrece un alimento diferente al del pan del cielo, es comida que le hace daño. Es comida que le hace daño. En Jeremías 9 dice, no se alabe el sabio, el rico, el valiente, sino en conocerme y entenderme. ¿Sí o no? Pero el hombre sigue insistiendo en lo que Dios le dijo que no era importante. El hombre sigue insistiendo en que quiere poner su mirada en la riqueza, en la sabiduría y en la valentía. El hombre quiere tomar lo que Dios no le quiere dar, y lo que Dios le quiere dar, el hombre no lo quiere tomar. Por eso dice la palabra, vendrán días donde habrá ¿qué? Hambre y sed de la palabra. Y cuando hablamos de hambre y sed de la palabra, es hambre y sed de Cristo, porque Él es la palabra viva. La realidad de toda esta palabra es Cristo. Él es la realidad. Todo lo demás son sombras, pero la realidad de la palabra es Cristo. Por eso todas las figuras que hay dentro de la palabra, el tabernáculo, el templo, los sacrificios, los implementos del tabernáculo, los colores del tabernáculo, todo lo que se hacía en el tabernáculo, el sacerdocio del tabernáculo, todo es Cristo.
¿Quién es la palabra viva? Es Cristo. O sea, ¿de qué es lo que no hay hambre hoy en día? De Cristo. De Cristo. Y hay un pueblo que está muriendo de sed porque Él dijo: yo soy el agua de vida. Si sigues bebiendo del agua que has bebido hasta ahora, volverás a tener sed. Cuando Él habló con la mujer samaritana, la mujer samaritana no estaba entendiendo mucho lo que el Señor le decía, porque Él le dice a la mujer samaritana: si bebes del agua que yo te doy, no volverás a tener. Y ella dijo: ay, qué bueno, para que yo no vuelva a este pozo a sacar agua. Y el Señor no le estaba hablando de eso. ¿Tendría que volver a ese pozo a sacar agua? Sí, porque ahí era donde sacaba el agua para cocinar, para hacer aseo, para bañarse. Por eso el Señor la direcciona y le dice: 5 maridos has tenido. El que ahora tiene no es tu marido. O sea, la fuente de la que estás bebiendo es el hombre. Tú has querido que el hombre sea el que sacie tu corazón. Si sigues bebiendo de esa agua, volverás a tener sed. Pero si bebes de mí, porque lo que el Señor estaba ofreciendo no era un implemento físico, Él lo que estaba ofreciendo era a sí mismo, a ella. Si bebieres del agua que yo te doy, o sea, lo que yo te doy es mi vida misma. Por eso la palabra expresa de Jesús, que Jesús es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nada más te puede llenar, nada más puede saciar tu corazón y tu vida. Ya casi vamos a terminar para dejar incluso el tema de Jeremías, capítulo número 2, versículo número 13. Jeremías 2:13. El Señor dice acá: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, ¿qué? Cisternas rotas que no retienen, ¿qué? Agua. Y el Señor expresa aquí un cambio que el ser humano ha hecho. Dejó a Dios, la fuente inagotable de vida, y empezó a hacer sus propias fuentes de satisfacción. Y Él dice que son fuentes ineficaces, porque dice que están puestas en cisternas rotas que no retienen, ¿cierto? O sea, que cuando va a haber la vasija llena, jamás. Pero ¿sabe qué dice el Señor eso? Que eso es una gran maldad, porque dice: porque 2 males. O sea, dejar al Señor y hacer otras fuentes, las fuentes de mi corazón, es una gran maldad dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Por eso, cualquier cosa que sea más importante que Cristo en mi corazón es una gran maldad dentro de mi corazón. ¿Por qué entonces lo iba a castigar en lo que leímos en Jeremías? Porque dijo que los iba a castigar por la maldad de ¿qué? ¿Cuál era la maldad que habían hecho? Dejaron a Dios y empezaron a buscar sus propias fuentes de satisfacción. ¿En qué se satisface hoy la gente? En tener dinero, en tener reconocimiento, en las drogas, la sexualidad. Hoy el sexo se ha vuelto un ídolo para el corazón de las personas. La sexualidad. Me dejaron a mí y se hicieron sus propias ¿qué? Y eso es una gran maldad de nuestro corazón. Por eso el Señor dijo: vendrán días donde hay ¿qué? Hambre y sed. Hambre y sed de Dios. El salmista expresó que Dios le había permitido experimentar eso, porque dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y él empieza a decir: mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos direccione hacia allí? Terminemos con Juan 6:32.
Juan, capítulo número 6, verso número 32, dice la palabra del Señor. Verso 51, perdón. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió. Si alguno comiere de este pan, ¿cuál? Vivirá para siempre. Usted ha visto a una persona, y tal vez muchos de nosotros lo hemos podido expresar en algún momento, una persona que salió a pasear, está en una finca, en una tarde soleada, recostado en una cama, con un jugo, con un ventilador dándole aire, y esa persona dice: esto sí es vida. Sí. Te pregunto, Jesús dijo que única y exclusivamente Él es la vida. Y nosotros consideramos que un poco de cosas son vida. Una semana tranquila, un ambiente tranquilo, unas palabras suaves, que nos estén resultando bien las circunstancias. Entonces nosotros consideramos que todo eso es vida. Y nada de eso es vida. Porque la vida es Jesús. El Señor dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. Puedes tener todo y no tener vida. Y no tener vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Murió un hombre llamado Lázaro. Está allá dentro de una tumba. Y todos los que están afuera se están enfrentando a una situación. No podemos detener lo que está pasando en Lázaro. ¿Qué está pasando en Lázaro? Está descomponiendo. La muerte cada vez es más evidente ¿en qué? En Lázaro. Es más, ellos ya saben que eso no se puede detener, que lo mejor que hicieron fue tapar, poner la puerta en la entrada, porque todo lo que sale de allá, ¿qué? Hiede. ¿Sí? Y todos los que están ahí solamente están contemplando que pasen los días, porque ¿qué pueden hacer frente a esa muerte? No. Y de pronto aparece en el escenario el Señor Jesús, en ese escenario. Y cuando aparece en el escenario, Marta lo primero que le dice a Jesús es: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría ¿qué? Muerto. ¿Sí? Ella, ¿qué pensó? ¿Cuál era su pensamiento? Si hubieras estado aquí, habrías hecho un milagro y mi hermano no habría muerto. Pero llegaste tarde. 4 días. Entonces el Señor le dice a ella a veces lo que nosotros quisiéramos oír, pero de una manera diferente. Nosotros queremos oír que el Señor llegue y diga: pero aquí llegó el que resucita a los muertos. Y el Señor nos expresó así. El Señor llega y le dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué estaba expresando con eso? Yo no doy vida, yo soy la vida. O sea que Lázaro no participó de una resurrección, participó de la vida ¿de quién? De Cristo. Y es lo que nosotros necesitamos. Yo soy la resurrección y la vida. No el que resucita muertos. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección está contenida dentro de la vida ¿de quién? Nadie va a participar de la vida nueva si no participa de Cristo dentro de su caminar. Y qué hermoso que lo que nadie podía detener en el escenario de Lázaro, el poder de la vida de Cristo lo detuvo. Amén.
La muerte que estaba haciéndose más evidente frente a la presencia de la vida, tuvo que empezar a retroceder. Y a retroceder a tal punto que tuvo que abandonar el cuerpo de Lázaro. Y Lázaro salió bien. ¿Qué se necesitó que apareciera en el escenario de la vida de Lázaro? La vida, que es Jesús. Porque solo Jesús puede detener la muerte en nosotros. Y recuerde que la muerte no es ir a la tumba. La muerte es estar vivos, pero sin la vida de Él en nuestro corazón. Y el único que puede detener esta incapacidad de nosotros es Él mismo, porque Él es la resurrección y la vida. Y es el único que nos puede hacer participar de eso. Pero ¿cuánto necesitamos reconocer que estamos buscando y clamar al Señor? Señor, que nuestro corazón pueda dirigirse a buscarte, porque aunque ganar el mundo entero, si no te encuentro a ti, se va a perder mi alma. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos contigo.